santo, gloria al Señor. Santo eres, Rey. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar ante su pueblo para, como decía el pastor, anunciar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Cada vez que Dios nos da el privilegio de compartir su palabra, es porque el Señor tiene en cuenta el propósito de Él para cada vida. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor con un tema que para muchas personas será un poco fuerte, pero es un tema que está en la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre lo que es el peso del liderazgo. Vamos a buscar en la Biblia, en Hebreos, capítulo 13, sus versículos 7 y 8. Luego vamos a pasar al versículo 3, al versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Puerta sobre sus pies, gloria al Señor. Recuerden que vamos a hablar sobre el tema el peso del liderazgo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8. Luego vamos a leer entonces el 17 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pasamos a los versículos más adelante, gloria al Señor. Vamos a leer el 17. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien a todos mutuamente, y no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes van a dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Vamos a dar gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda honra y toda gloria, toda alabanza, todo poder. Permite, Dios mío, que tu Espíritu hable a nuestras mentes, a nuestros corazones en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando se habla de liderazgo o liderazgo, siempre vemos personalidades que se destacaron en la historia tanto de los hombres comunes como en las Sagradas Escrituras. Pero a nosotros nos compete hablar de hombres que marcaron la historia por generaciones y que hoy en día esas generaciones han imitado su fe, y de tal manera hoy sigue habiendo cantidades de personas que se conducen en el camino correcto por el cual Dios siempre ha querido que el hombre camine. En esta oportunidad hemos considerado el libro de los Hebreos, el capítulo 13. Pero antes de los versículos leídos, vemos que ese capítulo tiene un tema: deberes cristianos. Y comienza a hacer un sinnúmero de cosas que los cristianos deben practicar como algo común y corriente en sus vidas. Pero al final de todos esos detalles que se mencionan ahí, comienzan entonces a evaluar un liderato de la mayoría de las personas, tanto los inconversos como los nuevos creyentes, como los ya de unos cuantos años en el Evangelio,
comienzan a cuestionar, comienzan a desafiar, no sabiendo el peso que significa de ocupar ese cargo. Y me refiero a los pastores, ya que tanto el mundo que no conoce a Dios como los creyentes en Jesucristo muchas veces tomamos la libertad de declarar lo que un pastor debe hacer o la visión de los pastores, pero no sabemos que ese pastor no puede llegar a donde yo quiero que llegue, porque quien está trabajando en la vida del pastor es el Señor, y el Señor es que va, a medida que el pastor va avanzando, va haciendo la voluntad de Dios, va dirigiéndose hacia la voluntad y el propósito de Dios, entonces Dios va ampliando su ministerio. Gloria a Dios. Para ser líder se necesitan cualidades. Una de las cualidades más importantes en el ministerio pastoral es la virtud. Pero esa virtud es algo que es divino, no es como un don, no es como un talento, no es como una habilidad, es una cosa que viene del cielo. Y esa virtud que un pastor tiene que tener, y es la que la mayoría de los miembros no pueden entender, se llama la paciencia. Aleluya. Un pastor o un líder o una persona que está ejerciendo liderato tiene que tener esa cualidad de Dios. No es una cualidad que viene del hombre, porque nadie tiene suficiente paciencia para soportar lo que Dios soporta. Y para eso se necesita algo divino, y los líderes tienen que tener esto. Otra cualidad que tiene que tener un pastor es pasión. Otra cualidad que tiene que tener un pastor es amor. Pero ese amor no es un amor simplemente decir yo te amo. Es un amor que se identifica con la lucha de cada creyente, de cada vida, aún de los que no son cristianos. Cuando usted ve que un pastor se dirige hacia una persona, es porque el Espíritu Santo de Dios ha producido un amor de tal manera que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que esa persona salga de esa lucha y esté bien. Es muy fácil para cualquier miembro que haya estudiado la palabra narrar lo que debería ser una iglesia, pero lo grande es sentir el peso en sus hombros y en su vida para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que un líder tiene que buscar? Un líder está para ayudar a la gente a que madure. El pastor está batallando, luchando por la iglesia, con todos los miembros, aún sean miembros de más de 15 años al lado de ellos. Está batallando y luchando día a día para que madure. Para que imite la conducta. No es saber lo que es un pastor, no es reconocer lo que el pastor hace, es imitar lo que él hace. Es imitar la fe de ellos, es llevar a la altura de Cristo la vida tuya, a la altura que Cristo quiere que tú le lleves. El 90% de nosotros creemos que cuando una iglesia no está creciendo, significa que ese pastor no está obedeciendo. Y no es así. Cuando llegue el tiempo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que tenía por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con el peso de gloria que será manifestado en nosotros. Cuando llegue el tiempo del Señor, entonces Dios quebranta y multiplica el ministerio pastoral. De tal manera que una gente que comenzó hace 30 años, que quizás pudo haber avanzado más, a los 30 años comienza a ver el fruto. A los 30 años comienza a ver el fruto. No significa que eso tiene que ser así, porque ya Cristo viene, las cosas van a aumentar y cada día Dios va haciendo su obra. Pero lo más importante de un líder es que el Espíritu Santo nunca lo abandone. Isaías 63, en sus versículos finales, dice Dios:
que como Israel se había comportado de la manera que se había comportado, y como Moisés había cumplido con su tarea, dice la palabra que él se acordó. Y él mismo comenzó a pastorear a Israel. Dice la palabra que el Espíritu Santo descendía sobre Israel, aunque Israel se comportaba como una bestia. Tenían, como dice, conducta como animales. Pero el Espíritu Santo nunca se apartó para guiarlos, nunca se apartó para terminar su obra. Y lo más grande del caso es que mientras más terco fuera el israelita, más Dios ponía su nombre en alto. Y la gente entonces veía a Dios obrar de tal manera que entendían cómo es posible que ese hombre, ese judío que no está pagando el precio, vea la gloria de Dios en su vida. ¿Cómo es posible? Porque era el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios muestra que nosotros tenemos un compromiso, que es obedecer a los pastores. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia mismo, porque ellos enseñan la palabra de Dios. ¿Qué significa que están enseñando la palabra de Dios? Que ellos no están enseñando política, que ellos no están enseñando religión, que ellos no están enseñando conducta de hombres famosos. Ellos están hablando la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios y ellos están sujetando su vida y están mostrando una conducta sujeta a la palabra de Dios, todos nosotros tenemos que imitar esa fe. Cuando los pastores se encuentran con creyentes que facilitan el ministerio de liderato, la iglesia crece. Pero cuando se encuentra como la gente de Corea, como cuando se encuentra con las gentes que siempre se oponen, como Zambará y Tobías, es verdad que es una lucha aférrea, una lucha mortal, pero al final el que triunfa es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que dejarse de estar cuestionando lo que usted no puede ver, porque usted no lo va a ver. Dios nunca revela su propósito total. Él lo muestra en el camino. Y hay mucha gente que se atreve a decir que porque su iglesia creció y tiene tantos años, tiene 50,000 miembros, todas las iglesias deberían estar igual, y eso no es así. Eso no es así. En la pandemia se le quejaron como 700,000 personas. Desde la pandemia estamos orando por 1 millón de nuevos creyentes y Dios está llenando gente, está llevando gente por todas las iglesias, en todos lugares. Y antes de que termine, para el 2024, ese millón de almas tiene que estar en todas las iglesias. ¿Quién la va a traer? El Espíritu Santo. ¿Cómo la va a traer? Por medio de hombres y mujeres que estén sometidos a la guianza del Espíritu Santo. Y nadie, absolutamente nadie, está exento de necesitar un cirineo. Porque hasta el mismo Jesús necesitó un cirineo que le llevara la cruz. Los pastores necesitan al Espíritu Santo y necesitan cirineos. Pero usted también necesita cirineo. Una persona estaba reconociendo la actitud de un pastor y decía, oye, pero ese pastor no durmió esa noche entera vigilando todo lo que estaba pasando. ¡Qué pastorazo! Ese es el deber del pastor, vigilar. Pero una cosa es tú decirlo y otra cosa es imitarlo. Cuando te toca a ti hacerlo, bueno, a mí yo no soy pastor para hacer eso. No soy pastor para hacer eso. Pero la Biblia me dice a mí que todo eso que está ahí en el Hebreo es para que todo creyente se conduzca en esos pasos que están narrados ahí, versículo por versículo, para entonces llegar al nivel de comprender lo que es un pastor. Cuando usted hace todo lo que dice del versículo 1 hasta el versículo final de Hebreo, usted entiende lo que es un pastor. Cuando usted es hospitalario, cuando usted hace las cosas para Dios,
cuando usted ofrece fruto de alabanza que confiesa en el nombre del Señor, cuando usted hace sacrificio para hacer el bien, usted está llegando nivel por nivel a la voluntad de Dios, el propósito, y como un pastor está practicando día a día esto. Porque el pastor no puede descuidarse ni 2 segundos de practicar la palabra. Porque comienza Satanás, los demonios, a tratar de destruir. Cuando un pastor llega a un nivel de éxito, el peligro que puede coger un pastor en medio de un nivel de éxito se llama orgullo. Por eso dice orar. Orar, la iglesia tiene que orar para que el pastor llegue a todos los niveles que llegue y nunca se pierda de que el príncipe de los pastores es Jesús. Y nunca se olvide de que mientras más humilde es, entonces más grande es el Señor. Otra cosa que sufren los pastores son los fracasos. Y cuando hay fracaso en el sentido general de que la gente ve, esa para adelante, esa ya está avanzando, esa quizá está fracasada, ahí hay que orar. Ahí hay que someterse en oración por esa iglesia, por ese pastor, por esa congregación, para que Dios lo saque de ese nivel. Porque el único que lo va a sacar de ahí se llama el Espíritu Santo. Pero usted tiene que estar sumado al Espíritu Santo. No puede estar en contra de lo que Dios está provocando. Porque si Dios está permitiendo eso, es porque Dios quiere que los pocos que hagan se sometan al orden del Espíritu, para entonces el Espíritu multiplicar todas las almas que sean necesarias. En otras palabras, los miembros de la iglesia solamente son instrumentos para hacer la voluntad de Dios, sometidos a la palabra de Dios y obedeciendo a los pastores. Amén. Y aunque no la entiendan, deben hacerlo.